Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Política Fe. Yo soy Byron Y yo soy Chacha. y hoy tenemos una agenda cargada también. Hablaremos bastante de Alemania, empezando con Merz y su discurso, luego de cómo se ha posicionado y cómo quiere ser el canciller de Alemania, luego algunas relaciones internacionales sobre Alemania, economía alemana, la política migratoria que se intentaría hacer con su seguridad interna. Luego, ¿cuál ha sido el mensaje final del discurso del canciller Merz? Luego, hablando un poco de sucesos, hablaremos de los ucranianos detenidos. Luego hablaremos del encuentro secreto entre alemanes y aliados de Putin. Y luego pasaremos a la parte internacional. Claramente hablaremos de la Unión Europea. Luego hablaremos de Estados Unidos con sus sanciones, a dónde van ahora las sanciones de Estados Unidos y Netanyahu. Entonces, agenda cargada. Si quiere, empezamos, chacha. Sí, empezamos con Alemania, como dijiste, y empezamos con el discurso de gobierno de Friedrich Merz. De hecho, el primero que dio en el Parlamento nuevo como canciller de la República Federal de Alemania el 14 de mayo. El lema central, el responsable por Alemania, es el marco de su discurso y también fue título del tratado de coalición que tenían o que han firmado los dos partidos. Fue interesante porque fue un canciller que se enfocó principalmente en política exterior y defensa. Ahí claramente él se presentó como canciller de defensa con pensamiento geopolítico. También la Bundeswehr, o sea, las Fuerzas Armadas alemanas, ocuparon una parte importante, igual como siempre él puso Rusia como el enemigo principal, como una amenaza a la democracia liberal. Pero lo interesante también fue que Merz agradeció al canciller anterior, Olaf Scholz, por su gestión tras la invasión rusa a Ucrania en el 2022. Entonces él dijo que Alemania va a seguir firmemente al lado de Ucrania, apoyándolo. Y fue también en ese margen, tenemos que ver que hace más o menos 5, 6 días, una delegación, o sea, el presidente francés, el primer ministro de Polonia, el primer ministro de Inglaterra y el canciller nuevo alemán, juntos los cuatro fueron en tren a Ucrania a mostrar apoyo a Zelensky. Y fue clara, el mensaje fue, si ustedes, o sea, Rusia no paran de atacar y no empiezan a negociar, vamos a sancionarlo más. Eso ahorita se están preparando las sanciones y Rusia como respuesta, pero eso ya es para la parte internacional, ha dicho que prefiere negociaciones en Estambul el día de hoy, donde Zelensky y Putin, perspectiva rusa, deberían negociar juntos. Hoy solo Zelensky está y el presidente ruso ha mandado una delegación de aliados de él, rusos, que son gente de tercer rango, para decirlo así. Fue interesante y lo triste fue que Trump apoyó a Putin. Él dijo que Putin no llegó porque él no llegó. Entonces, sí, pero eso sea para el tema internacional. El discurso de Merz, aparte de la parte internacional, que es un tema muy favorable, porque la política exterior alemana siempre casi es la misma en todos o similar en todos los partidos alemanes. La izquierda y la ultraderecha tienen posiciones diferentes, pero el resto tiene como líneas grandes. Entonces, un tema que une donde el partido de la coalición, la SPD, no va a criticar al canciller y eso siempre ayuda. Pero también la política migratoria jugó un papel importante en ese discurso y él quiere un control fronterizo más fuerte, pero conforme con la ley europea. Él ha dicho que la migración pasada fue en gran parte no controlada y que ha tenido un impacto fuerte a la sociedad. Entonces,
El resumen de ese discurso es que el tono fue muy conciliador. Es interesante porque Merz, durante también la campaña política, siempre ha usado palabras muy fuertes, un estilo combativo. Entonces, esta vez él ya jugó ese papel de canciller, intentando juntar los diferentes partidos y también con palabras más diplomáticas, para decirlo así. Otro tema alemán, bueno, que se puede incluir en Alemania fue de que la Fiscalía alemana capturó a 3 ciudadanos ucranianos que estaban preparando ataques con explosivos en el territorio alemán, en especial contra aviones. Hemos visto en el pasado ya varios ataques donde en, en Colonia fue de que explotó un avión, pero aún en el aeropuerto porque tenía cargado un explosivo. Entonces, y hemos visto en Lituania fue, creo que un avión que explotó, un avión de cargo que explotó volando, donde aún se espera que se van a publicar las investigaciones finales, pero que donde claramente pudo que haber sido un ataque terrorista por parte de Rusia. Entonces, eso hemos visto que ya estamos dentro de una guerra híbrida con Rusia y no solo desde hoy, sino tampoco desde que se encarceló a esa gente, sino que ya vamos poco a poco avanzando en ahí la escala de escalación y es preocupante y en especial porque Alemania como sociedad, pero también las instituciones aún no están listos para poder defenderlo de una forma suficientemente buena para que esos actos grandes de ataques heurísticos se puedan prevenir. Sí, eso es un problema que nos va a llevar mucho y también en los próximos meses siempre vamos a tener diferentes temas enfocándonos en eso porque es un tema que nos va a seguir viniendo de vez en cuando. Una otra noticia alemana, pero ahí también con conexión a lo internacional, fue de que había un encuentro en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, en mayo de 2025, entre varios diputados alemanes con participantes rusos. Los participantes rusos no eran cualquier ruso, sino, por ejemplo, había el señor Viktor Zubkov, expresidente del gobierno ruso y jefe del consejo de Gazprom. Gazprom es una empresa donde el Estado ruso es el dueño. Y también Valery Fadeyev, que actualmente es el jefe del Consejo de Derechos Humanos de Putin. O sea, eh, no tiene nada que ver con derechos humanos ese consejo. Simplemente es una posición que Putin creyó para alguien que necesitaba apoyo, donde se necesitaba una posición, pero que tienen otras funciones en el sistema de las relaciones exteriores rusos. Fue interesante porque ese diálogo, ya desde que se terminó la Guerra Fría, bueno, unos años después, se implementó el diálogo de Petersburgo entre Rusia y Alemania, y ese diálogo se dijo de que se va a terminar en abril de 2025, pero o sea, la disolución ya debería haber sido completa en ese entonces, pero al parecer no fue. Y lo preocupante es de que no solo el Partido Socialdemócrata, que siempre, bueno, que siempre ha tenido buenas relaciones con Rusia, sino también habían miembros del Partido Conservador de la CDU. Lo triste es que, por ejemplo, Ralf Stegner, que es del Partido Socialdemócrata y que es ex miembro del Comité de Control de Servicios Secretos el Bundestag. Eso es una comisión que tiene ciertos derechos en controlar las acciones de los 3 servicios secretos alemanes. Y entonces es obviamente un asset ruso interesante. O sea, obtener esa información que posee esa persona para Rusia o para cualquier estado es interesante. No se sabe, bueno, yo por lo menos no sé lo que se discutaba en ese encuentro, pero preocupa mucho de que gente de un rango alto dentro de los partidos estaba participando en esos
encuentros y me imagino que no fue el único y no va a ser el último. Entonces, hay claramente, em, sí, hay que tener esto siempre en perspectiva de que también dentro del sistema legislativo alemán hay ciertos elementos que van a seguir buscando el contacto cercano con el gobierno ruso. Algo que es un poco irritante porque al final Rusia está invadiendo a Ucrania y digamos, trabajar junto, cooperar con el enemigo, debería preocupar. También ya volviendo a ya solo la dimisión internacional, empezando ahí con una decisión de la Corte Europea de que los mensajes de Ursula von der Leyen, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, durante la pandemia tienen que ser publicados o por lo menos dado a New York Times. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que ya no encuentra a los mensajes y no los quiere publicar. La Corte Europea ha dicho que no, o sea, eso no es una excusa, pero ahora la última decisión no fue tomada, sino que si la Comisión quiere rechazar esa decisión, se puede ir a una instancia más arriba, donde también una Corte Europea tiene que decidir sobre ese caso. Para que ustedes tengan contexto, entre enero de 2021 y mayo de 2022, la Unión Europea ha comprado más o menos. Ahí hablamos ya de la época donde el COVID fue muy, muy fuerte, pero donde donde ya había una vacuna. La Comisión estaba planeando comprar 1,8 mil millones de dosis de vacunas BioNTech Pfizer, más o menos a un valor de 35 mil millones de euros. O sea, bastante dinero. Entonces la New York Times ha dicho de que existen esos mensajes y los quería, mientras que la comisión dijo que no va a compartir esa información. Vamos a ver cómo la Comisión Europea va a seguir, si ellos van a rechazar esa decisión y que vamos a tener una otra decisión en unos meses, o si van a dar esos mensajes a la New York Times. Otro punto interesante, el domingo se terminó la cuarta ronda, si no me equivoco, de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán, con un resultado que probablemente se podía esperar. Estados Unidos va a aumentar las sanciones contra Irán. Al parecer, las negociaciones no dieron el resultado querido por Estados Unidos. También Francia ha dicho de que ellos van a apoyar sanciones más fuertes si el diálogo fracasa. Entonces, sí, vamos a ver ahí sanciones más fuertes contra Irán. Aparte de eso, un poco más al oeste, vamos a ver una ofensiva nueva de Israel en Gaza. Y sí, es un episodio más en el conflicto entre los dos. Las negociaciones sobre rehenes al parecer no dieron resultados o no fueron oportunos para el primer presidente de Israel. Aparte de eso, Israel está buscando países receptores para palestinos y eso debería preocupar, de que se está buscando o se intenta tal vez expulsar a miembros o habitantes, mejor dicho, de la zona franca o de la zona de Gaza. Por lo tanto, sí, vamos a ver también si las visitas de Trump cambian algo. Él estaba ahorita primero en Arabia Saudita, luego en Qatar y luego en los países Árabes Unidos. Sí. Y sí, tal vez ahí hay negociaciones, porque en especial Qatar está haciendo grandes esfuerzos diplomáticos para que haya una nueva tregua entre los dos partidos conflictivos. ¿De qué se beneficiaría Qatar de una tregua? Porque al final un país no va a negociar o no se involucraría tanto solamente por ser un buen país, sino que tendrá sus intereses.
Qatar ya desde varios años se ha intentado posicionar como un mediador en la zona. En todo ese escenario, actualmente en la península arábica o digamos en toda la parte asiática, donde hay un mundo, donde hay musulmanes en grandes cantidades, se está peleando por cuál país toma o va a ser el hegemón, o sea, el país dominante de la región. Ahí tienes a Turquía, tienes Irán, tienes a Arabia Saudita y tienes ahí los árabes, países, los Árabes Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar como dos países pequeños intentando cerrar ese hueco o buscar su nido dentro de esa dinámica. Como Qatar tiene mucho dinero, ellos se compran esos, esos puntos al final para volverse como el país que domina, o no domina, pero por lo menos tiene una voz fuerte en la región y eso es por la cual ellos se están involucrando en muchos conflictos de la región. O sea, en Sudán vemos eso, en Libia vemos eso, también en Siria. Qatar fue muy activo en implementar o abrirle el camino a Jolani para que se vuelva el presidente de Siria y también con los Houthis. Qatar se lleva bien con ellos, o sea, Qatar ahí busca una posición en no buscar la confrontación, sino buscar solucionar los problemas con dinero. Y entonces también con Israel, ellos no abiertamente critican fuertemente a Israel, sino ahí buscan una solución en con los dos, con los que los dos pueden vivir bien. Entonces, ellos se ven probablemente como Suiza, o una idea de que neutral, que se lleva bien con todos, que ahí busca el elemento pacífico entre los dos, pero también a la misma hora tiene intereses muy fuertes. Y eso de que ellos quieren ser el país que decide o decide en buena parte sobre el camino de la península arábica. Y por lo tanto ellos se involucran también en Palestina porque es un conflicto altamente em, popular en el mundo árabe a nivel mundial, digamos, apoyando a los palestinos es un carácter de liderazgo, por lo menos en la perspectiva de muchos árabes jóvenes, y por lo tanto Qatar ahí claramente busca esa posición. También Qatar comparte las ideas de Hamas, o por lo menos las acepta, no los ve como un peligro, mientras que, por ejemplo, Arabia Saudita tiene una posición completamente diferente. Los dos, Qatar y Arabia Saudita, son países donde la religión, el Islam, no juega un rol tan importante como por ejemplo en el Irán. Pero Arabia Saudita siempre ha intentado limitar fuertemente el rol de la religión, mientras que Qatar no ha tenido esa idea. O sea, ellos siempre han buscado también aceptar y apoyar esas ideas. Ellos en todo el mundo árabe apoyan a movimientos religiosos y la Hamas es, aparte que es un grupo terrorista, también tiene una motivación religiosa y por lo tanto muchos jefes políticos de esa rama o de ese grupo terrorista vivía o vive en Qatar. Por lo tanto, es un refugiado para ellos porque Qatar apoya esa ideología. También en Siria, por ejemplo, Qatar apoyó a los rebeldes que son en gran parte, por lo menos los rebeldes que ellos apoyaron, que son ultra extremistas o muy, muy religiosos. Y por lo tanto, ahí hicieron eso. Lo mismo en otras partes de la península arábica, donde Qatar busca apoyar esos grupos para luego ellos probablemente piensan involucrarse ahí en la política interior y recibir el apoyo de esos países luego para otros proyectos que tenga Qatar. Y esa es la razón por la cual Qatar está muy metido en el tema de Gaza. Perfecto, pura vida. Creo que con eso podemos ir cerrando el podcast. No olviden
darnos algún comentario o preguntas si lo tienen en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau.